Buenos alumnos que están siguiendo mi canal de YouTube, como también queriendo aprender lo que es la programación de Python en ArcGIS. Ahora nos toca presentar un pequeño código que resuelve muchas funciones en el manejo de fechas. En este caso, en este código lo que le voy a enseñar es cómo realizar la conversión o la obtención de los días julianos de una base de datos. Por ejemplo, veamos el siguiente con qué es un día juliano, por ejemplo. Le doy mi fecha de nacimiento. Mi fecha de nacimiento fue el 2 de marzo de 1974. Actualmente tengo más de 50 años, miren ya. ¿Y qué más tengo? Miren, los días julianos, ¿dónde se nace? Nace de la sumar la cantidad de días más la cantidad de días que ha pasado para llegar a la fecha. Por ejemplo, si fuera este año 2024, tendría 2 días que ha pasado del mes de marzo, más los 31 días que ha pasado del mes de enero, más los 29 días que ha pasado del mes de febrero. Estamos hablando que por ser un año bisiesto, el día juliano sería 62. Si no fuera un año bisiesto, si fuera el próximo año, mi día juliano de nacimiento sería el 2 más 31 días del mes de enero más 28 días del mes de febrero. En total, ¿cuánto sería? Sería el día juliano 61. Entonces, los días julianos anuales son 365 días. Tengo que saber cuántos días julianos hay desde la fecha que has recorrido hasta el momento. Para eso vamos a hacer este pequeño código. ¿Qué tenemos como desafío? La siguiente base de datos, miren. Tengo muestras, tengo su ubicación Escorial, la cantidad de nitrógeno fósforo y tengo el día o la fecha en la cual se tomó la base de datos. Por ejemplo, la primera muestra se tomó el 2 de junio del año 2024. La segunda muestra se tomó el 7 de marzo del 2024. La tercera muestra el 5 de noviembre de 2023. La siguiente muestra el 4 de agosto del año 2022. Quiero saber qué día, cuánto fue el centroide de gravedad de la fecha en días julianos obtenido para esta base de datos. Para ver el monitoreo no tanto en años, sino en días julianos. Entonces, este código es el que vamos a desarrollar a continuación. Para eso abrimos nuestro lector de codificación. Primero, desarrollando el código. Import ArcPy. Ahora solamente el módulo que vamos a utilizar ArcPy. Ya no utilizo módulo de C ni módulo de Math porque voy a utilizar una operación básica para extraer fechas. Para eso le digo base de datos. Le aconsejo siempre utilizar camel case, o sea, siempre mayúsculas entre medio entre la definición de sus variables de datos. Y ahí comienzo a elaborar el formulario. Punto. Get parameter as text. Este es el de 0. Es una sola variable que vamos a utilizar, que es la que va a jalar la información de la base de datos, del cual nos interesa obtener el campo fechas, el cual está en día, mes y año. Bueno, una vez hecho eso, ahora procedemos a generar un nuevo campo. arcpy.axial-management. Abrimos, le decimos que en esta base de datos vamos a generar el campo que van a ser los días julianos, que va a ser tipo short y de 4 dígitos, sin decimales. Ya tengo generado el campo. Ahora, voy a dar un poco de espacio porque van a ver lo que voy a decir. Si genero un campo, ese campo que he generado ahora va a ser el receptor, el hospedero. Entonces ahora empleo para los hospederos, le digo as field calculator, calculate field, management, abrimos paréntesis y le decimos, en esta base de datos voy a calcular en el campo días julianos, voy a utilizar una expresión
que va a estar en Python 3 y que va a ser la codificación 1. Y cierro paréntesis. Sí. Ahora, si ustedes observan y analizan, aquí tengo el ingreso en mi variable. Aquí tengo la creación del campo hospedero. Y posteriormente tengo el cálculo del campo hospedero. Ahora desarrollo la función. La función está definida primero ¿por qué? Por el elemento que va a ser correr el field calculator, que va a ser la primera expresión. Esa expresión, ¿qué va a hacer? Esa expresión lo que va a hacer es obtener, le digo get, obtener ¿qué cosa? Las fechas. Es necesario que obtenga las fechas porque a partir de ahí voy a calcular los días julianos. Entonces le digo que busque el campo fecha. Y cierro comillas por afuera. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La expresión, vaya y busque el campo en la base de datos que tenga fechas. Este campo que tiene fechas, si observamos en la base de datos, si aprecia en la base de datos, está en formato día, mes y año. Entonces, este campo es el que va a buscar esta expresión. Una vez obtenga esta expresión, ahora voy a hacer el cálculo de la codificación. Si ustedes ven aquí, al final tengo la codificación. Primero busco los campos que voy a emplear y ahora le digo la codificación. Aquí le digo en 3 comillas, definición de la función y le digo get, guión bajo, spec. Y ahora le doy un seudónimo al campo. Ahora se va a llamar el seudónimo, se va a llamar fechas. 2 puntos. Enter. ¿Qué tengo? Definición de la función. Algunos utilizan, le dan aquí un enter. Y aquí le doy un enter. Y ya tengo la definición de la función. La definición de la función básicamente tiene que ser siempre identado. Quiere decir que tiene que tener 4 espacios. 4 espacios, como pueden ver. Ahora, si ustedes ven mi formato, cuando hablo yo de formato, digamos, 13 de julio del 2024, los días julianos solamente dependen de estos dos de aquí, del día y el mes. Y el saber si es un año normal o es año bisiesto depende de la categoría años. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Fraccionar. Quiere decir que tengo que fraccionar para saber cuántos días, cuántos meses y en qué año se encuentra distribuido la sección de la fecha. Para hacer esa distribución, lo que hago ahora es formar las partes. Fraccionar las partes del registro cronológico. Ese fraccionamiento va por la función split. En split le digo que lo fraccione por el separador de la fracción, que es el que separa los mes, día y año. Una vez fraccionado, ahora puedo sacar los días 1, como sacar los meses 1, como también los años 1. Entonces, ¿qué le decimos aquí? Miren, para tener, aquí faltó meses, igualamos aquí, ya. ¿Qué le decimos aquí? Esta parte ya lo tiene fraccionado, el campo fecha lo tiene fraccionado ya no por la fracción, sino como una lista. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si mi fecha era 13 de agosto del 2023, ese split que ha hecho lo ha formado de esta manera, ha formado una lista y ha dicho 13,08, 2023. En la posición de la lista, este viene a ser 13, viene a ser 0, el 8 viene a ser 1 y el año viene a ser 2. Y es esa función la que empleo ahora para extraer mi información. Le digo de las partes, quiero extraer el campo 0.
El campo 0 viene a ser mis días. Los meses van a estar en el campo 1. Y finalmente los años van a estar en el campo 2. Entonces ya tengo mis días 1, meses 1 y años 1. Ahora, esos datos que he extraído siguen siendo en formato fechas. Tengo que llevarlo de formato cronológico a formato numérico. Para llevarlo a formato numérico, ahora le digo días, mes, meses y años. Ahora lo llevo a formato numérico. El modo de cómo debe pasar un campo fecha a formato numérico es utilizar la función int, con lo cual me permite cambiar el tipo de formato de la fecha y así poder hacer una operación matemática. Ahí tenemos meses, int, y tengo de los años. He extraído ya la función. Quiere decir, todo lo que extraje en formato cronológico, ahora lo he vuelto en formato numérico. Bueno, una vez extraído, ahora tengo que armar la condicionante para ver si es un año bisiesto o no es, y formar la lista de los 365 o 366 días que va a tener si es un año bisiesto o no. Para eso le digo if, y le digo la función, si los años, del cociente de los años, dividido entre 4, no hay residuos. Si no hay residuos, quiero que forme la siguiente lista de días. Quiero que el primer mes va a arrancar en 0. Para cuando pase a febrero, han tenido que pasar 31 días. Para pasar a marzo, han tenido que pasar 28 días seguidamente. Luego 31, luego 30, luego 31, luego 30, 31, 31, 30, 31, 30 y 31. ¿Listo? Eso es un año normal. Y le digo else. Si hubiera sido un año bisiesto, aquí hubiera sido 29. Vamos a guardar esto. Guardemos en la base de datos. Dentro de MyTools le vamos a decir base 02.py. Y ahora me toca, una vez hecho eso, me toca contar los años bisiestos, donde comienzo con una variable 0. Y le digo que voy a contar los días. Es decir, contar qué va a hacer, va a agarrar los días que ha transcurrido del mes en el cual estamos analizando. Ahora me toca contar los meses. Para eso utilizo ahora la función while. While le digo meses, si es mayor que A, los meses. Si es mayor que A, 1, 2, 3, 4, le digo contar, va a ser igual a ¿qué? A contar más la lista en la posición A, para que busque cuántos días tiene que agregar para hacer el cálculo. Una vez hecho eso, procedo a sumar el mes a través de M. Una vez hecho, termino retornando return. Va a retornar contar y cierro mis 3 comillas. Este contar es el que va a venir aquí a sumar la expresión. Entonces, ahora puedo guardar. Ya tengo contados mis días julianos, como pueden ver, y ahora me toca hacerlo correr. Cerramos y nos vamos al... Entonces, hacemos correr ahora nuestra macro. Entramos a View, Catalog Plane, Toolbox, y aquí creamos una nueva herramienta que va a ser básicamente días julianos. Calcula los días julianos de una base de datos. Parámetros. Aquí solamente el usuario va a tener que ingresar el vector o la base de datos. Esto va a ser en formato feature layer. Y la ejecución está en base a lo que hemos escrito. El código. Aquí está base 2. Ahí lo tenemos el código que hemos escrito. Ok. Y como podrán ver, vamos a ver la base de datos.
la base de datos. Entonces procedemos a correr la herramienta días julianos, ingresamos la base de datos muestreo y lo que vamos a tener es un campo nuevo que me va a calcular los días julianos de esta base de datos. Como pueden ver, quiere decir que 2 de junio del año 2024 establece el día juliano número 154, que 3 de septiembre del año 2020 establece el día juliano 247. Y así tengo los días julianos calculados, miren, a partir del fraccionamiento de una fecha, cómo separo los datos de fecha a través del quebrador que separa los días, mes y año. El avance del capítulo número 11, vamos, háganlo y no se olviden darle por favor un like al video, con eso me apoyan y le agradezco por su atención. Gracias.